Dice la palabra de Dios, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oramos. Mi Dios eterno, le damos gracias por este tiempo que nos ha regalado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos da de poder exponernos ante su bendita palabra, Señor. Mi Dios eterno, le ruego que sea usted quien hable a nuestra vida. Denos un corazón dócil, denos un corazón sensible a su palabra, Señor, y que su Santo Espíritu haga la obra en nuestro corazón, mi Dios. Padre Santo, que su palabra pueda llegar viva a nuestro corazón y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Todo esto se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando somos creyentes, normalmente escuchamos términos que a veces no siempre entendemos. Por ejemplo, se habla bastante de la redención. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué es la redención? ¿Se ha preguntado alguna vez usted qué es la redención? En el ámbito cristiano se hablan de muchas palabras, de muchos términos teológicos que pocas veces entendemos. Pero en términos simples, mis hermanos, redención es comprar de nuevo. En general se aplica para obtener la libertad de un esclavo o de un cautivo. En el antiguo Israel habían esclavos. Usted recuerda que todo en la antigüedad siempre eran esclavos, todas las civilizaciones tenían esclavos. E Israel no era la excepción. Pero cuando alguien quería liberar un esclavo, tenía que pagar para poder liberar este esclavo. Entonces, a esta liberación del esclavo, a este rescate mediante un pago, a eso se le llama redención. Entonces, cuando a la persona que daba el pago, a este se le llamaba el redentor. Y el esclavo, el esclavo que pasaba a ser libre, a este se le llamaba redimido. Entonces, este es la liberación o el rescate de un esclavo mediante un pago. Y mis hermanos, cuando venimos a Cristo, el único pago adecuado para redimir a los pecadores de la esclavitud, la única moneda que Dios pudo haber aceptado para redimirnos de nuestro pecado, para redimirnos de la muerte eterna, es la sangre de Cristo. Dice Romanos 3:23, quizás un versículo que lo conocemos, la mayoría dice, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están desterrados de la gloria de Dios, están alejados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esclavos del pecado, nosotros éramos esclavos de la muerte. Desde aquel tiempo, hace miles de años, cuando un hombre y una mujer llamados Adán y Eva pecaron delante de Dios, dice la Biblia, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces éramos esclavos del pecado, pero la redención de Cristo nos libera. Voy a leer en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 24, quienes pueden hacerlo, pueden buscarlo y leerlo, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, dice. Mire que aquí está esta palabra, el rescate del esclavo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego, hermanos, cuando venimos a Cristo, encontramos diferentes beneficios de la redención. Para empezar, tenemos vida eterna. También encontramos perdón de pecados, encontramos justificación. Mire que aquí hay otra palabra, justificación. ¿Sabe qué es? Justificación es ser hechos justos delante de Dios. También tenemos libertad de la maldición de la ley. También tenemos adopción dentro de la familia de Dios. Cuando venimos a Cristo, venimos a formar parte de una nueva familia que es la familia de Dios. También encontramos la liberación de la esclavitud de pecado. Tenemos paz con Dios y también el Espíritu Santo viene a morar permanentemente en nuestro corazón. Entonces, mi hermano, ser redimido es ser perdonado.
es ser santificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado con Cristo. Y a partir de este momento, hermanos, a partir del momento en que venimos a Cristo, somos llamados a caminar en justicia. Es decir, mis hermanos, como cristianos estamos llamados a hacer lo correcto. Pero mire que es interesante porque no siempre hacer lo correcto es agradable para nosotros. O no siempre hacer lo correcto es conveniente. Porque a veces hacer lo correcto implica, hermanos, que incluso nosotros salgamos perdiendo algunas cosas por hacer lo correcto a nivel de beneficio personal. Por ejemplo, si yo me dedico a la venta de zapatos y yo ya sé que son zapatos de imitación y viene una persona y me dice, mira, si estos zapatos son de cuero auténtico, me los llevo. De mis labios muy fácil podría salir, ¿verdad? Decir, sí, son de cuero auténtico, solo por el hecho de que se lo lleve y no perder una venta. Pero hacer lo correcto, mis hermanos, no siempre es conveniente para nuestros negocios o agradable para nosotros mismos. Hacer lo correcto puede tener un alto precio para nuestro beneficio personal. Y es por eso que siempre que hagamos algo debemos preguntarnos qué quiere Dios que yo haga en esta situación. En cualquier situación que enfrentemos, hermanos, cualquier desafío que tengamos frente a nosotros, siempre debemos preguntarnos qué quiere Dios que yo haga en esta situación. Porque hemos sido creados para reflejar la santidad de Dios. Como cristianos debemos entender, hermanos, que somos llamados para contemplar la santidad de Cristo, pero también para que los demás vean la luz de Cristo a través de nosotros. Veíamos en una ocasión anterior cómo Moisés, después de haber estado en el monte Sinaí con Dios, cuando baja del monte, cómo su rostro iluminaba. Bueno, así como Moisés, nosotros debemos reflejar la luz de Cristo. Las personas del mundo, mis hermanos, las personas del mundo tienen expectativas de nosotros los creyentes. ¿Se ha fijado usted? Las personas del mundo esperan que nosotros tengamos valores y principios, aunque ellos no los tengan. Estamos llamados a ser testimonio a los gentiles, pero muchas veces vivimos de una manera en que los mismos gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros. Como creyentes estamos llamados a ser luz. Como creyentes, dijo Cristo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero muchas veces, mis hermanos, a causa de nuestra vida, a causa del mal testimonio que nosotros damos, hacemos que los mismos gentiles blasfemen el nombre de Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 24, lo voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, dice. Perdón, estoy mal. Romanos capítulo 2, versículo 24, dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Mira, hermanos, qué tremendo, porque muchas veces el testimonio que nosotros damos no es el testimonio correcto. ¿Sabe, mis hermanos, una de las cosas que lamentablemente ha sucedido en los tiempos de evangelismo que hemos hecho en el parque? Me he encontrado, la vez pasada me encontré con una persona que le pregunté yo, ¿usted cree en el cielo y el infierno? Me dijo, sí, yo creo en el cielo y el infierno. Y le digo yo, ¿y a usted a dónde cree que va a ir? No, dice, yo voy a ir al infierno. ¿Y a usted le preocupa? No, no me preocupa el que voy a ir al infierno. Y hablando un poco más con él me cuenta cómo hace algunos años fue miembro, dice él, de una iglesia, no recuerdo el nombre de la iglesia, y dice, yo fui miembro de esta iglesia durante 3 años, y dice, yo fui hasta ujier de la iglesia, dice, yo servía, ayudaba a atender las personas que entraban, ayudaba con las Biblias y todo. Pero estando en la iglesia, dice, me di cuenta cómo muchos líderes de la iglesia hacían cosas que ni aún en el mundo se ven.
Y mis hermanos, eso es lo que sucede cuando el creyente no da testimonio de Dios. Por eso dice la misma Biblia que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Preguntémonos, ¿qué es lo que los demás ven en nosotros? ¿Qué es lo que el mundo ve en mí? Todo lo que muchos conocen de Cristo, hermanos, es lo que ven en nosotros. ¿Sí sabe usted que hay mucha gente allá en el mundo que nunca ha leído la Biblia? ¿Sí sabe usted que hay mucha gente en el mundo que nunca ha ido a una iglesia? Y lo único, lo más cercano que ellos ven a Cristo es nuestra vida. Pero, ¿qué es lo que ven cuando nos ven a nosotros? Somos llamados a perseguir la justicia, mostrar misericordia y amarnos los unos a los otros. El mundo nota, hermanos, cuando nosotros procuramos acercarnos a Cristo, cuando nosotros procuramos vivir sabiamente y piadosamente. Pero para mostrar esa gloria, para mostrar ese reflejo de Cristo, para hacer luz al mundo, primero debemos ser santos en Cristo. Y la mejor manera, mis hermanos, de glorificar a Dios es practicar la justicia. ¿Pero qué es la justicia? No estoy hablando de juicio. Juicio y justicia no es lo mismo. Justicia es rectitud o santidad divina, ser aceptables delante de Dios según las normas de Dios. Mire que esto es importante, hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que somos aceptables delante de Dios, pero según nuestras propias normas. Yo creo que la manera en que vivo es agradable delante de Dios, pero es lo que yo creo, no es lo que necesariamente Cristo está diciendo que debe ser así. Practicar la justicia es hacer todas las cosas que nos acerquen más a Dios, es hacer lo correcto. La santificación, buscar santificarnos, es el mejor medio para alcanzar la justicia. Hermanos, la moralidad se puede practicar sin ver o sin acercarse a Dios. De hecho, es lo que la educación ha buscado desde que comenzó allá en Europa hace muchísimos años. Dicen ellos que para que un hombre sea recto, que para que un hombre camine recta y pulcramente, debe ser educado. Y dicen ellos, cuanto más educado es, más recto va a ser. Bueno, pero eso es una mentira. Porque hoy en día conocemos naciones, conocemos países que son muy educados, pero muy pecaminosos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque la educación no resuelve las cosas. Pero muchas personas pueden ser morales sin profesar ser cristianos. Hermanos, ¿qué provecho hay que nosotros elevemos oraciones, que leamos 15 capítulos diarios de la Biblia, que vayamos todos los domingos a la iglesia o todos los viernes a la iglesia, que pongamos nuestro diezmo, que pongamos nuestra ofrenda en la canasta, si no practicamos la justicia? Y esto es importante porque no se trata de apoyarnos en nuestros propios méritos. Muchas veces creemos que nuestros méritos y lo que hacemos en la obra es lo que nos mantiene bien con Dios. Y vamos como sopesando las cosas, ¿verdad? Vamos viendo, vamos a ver qué tanto he servido a Dios, qué tanto he evangelizado esta semana. Bueno, yo creo que ya voy ganando puntos delante de Dios, pensamos muchas veces. Pero no es por mérito. Porque si Jehová nos pagara según nuestros pecados, hermanos, estaríamos en graves problemas. Vamos a ver qué dice Salmos capítulo 130, versículo 3. Salmos capítulo 130, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hermanos, si Dios mirara nuestros pecados y si Dios contara cada uno de nuestros pecados, estemos seguros que estaríamos en graves problemas. Porque Él no nos paga conforme a nuestros pecados, estaríamos en graves problemas. Solo por la justicia de Cristo podemos comparecer delante de Él, no por nuestra propia justicia, no por lo que nosotros hacemos, no porque servimos delante de Dios, no porque venimos a la iglesia, no porque oramos, es por la justicia de Cristo
que podemos comparecer a Él, delante de Él. De lo contrario, no podría ser posible. Nuestra justificación está en los méritos, sí, pero ¿sabe de quién? En los méritos de Cristo. Y Cristo mismo nos llama a practicar la justicia. Vamos a ver 3 puntos importantes para practicar y caminar en justicia. Mateo 5:20, el pasaje que acabamos de leer cuando comenzamos. Ahí me disculpa si estoy un poco lento con la cita, pero es que con otra mano me toca agarrar la luz. Mateo 5:20 dice, vamos a ver la palabra de Dios. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay aquí un juego de palabras interesante. Dice, si tu justicia no es como la de los escribas y fariseos, no podés entrar en el reino de los cielos. Y pensaría yo, bueno, entonces está fácil, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Está fácil o no está fácil? Bueno, vimos anteriormente algunas de las características de los fariseos. Que los fariseos eran personas que realmente se esforzaban, quizás no de la manera correcta, pero se esforzaban por seguir a Dios. Cristo exige que seamos justos, mis hermanos. No quiere decir que nuestras justicias sean el mérito para alcanzar la salvación, pero son la prueba de nuestra salvación. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo hago no me hace tener la salvación. Pero cuando soy salvo, lo que yo hago sí define si realmente soy o no soy salvo. ¿A cuántos conocemos, hermanos, que la búsqueda de la justicia, la búsqueda de hacer lo correcto, sea prioridad en su vida? Bueno, Jesús dice que a menos que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, no podemos entrar en el reino de los cielos. La pregunta del millón entonces es, ¿cuánta justicia tenían los escribas y fariseos? Porque dice, a menos que tu justicia sea mayor que la de ellos. Pero ¿cómo sería la justicia de los escribas y fariseos? Muchos podemos sentirnos tentados a pensar que estos hombres, estos personajes, eran personas malas. Pero ¿sabía que Jesús también elogia a los fariseos por otras cosas que hicieron? Porque estos hombres apartaban su vida entera para buscar la justicia con todas sus fuerzas. Su único propósito, el único propósito de estos hombres era la búsqueda de la justicia. En Mateo 23:23 vamos a encontrar una ocasión en la que Cristo elogia lo que ellos hacen. Mateo capítulo 23, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Quizás dice usted, hermano, ¿y dónde lo está elogiando? Mire la última parte. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Los fariseos y los escribas eran meticulosos al dar el diezmo al Señor, incluso de las plantas más pequeñas y más insignificantes que cultivaban. Y Jesús los condena. Jesús les reprocha duramente que fuesen totalmente carentes de escrúpulos, en lo que se refería a mostrar la justicia, misericordia y fidelidad a otros. Pero tampoco desmerita lo que ellos hacen. ¿Sabe por qué? Porque dice, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. En un estudio de Estados Unidos, a nivel general, se dice que el 4% de los creyentes diezman. Solo el 4% de todos los cristianos diezman. Yo no voy a preguntar aquí a nadie, porque no soy yo quien debe juzgar. Pero piense, ¿cuántos de los que estamos aquí diezmamos delante de Dios? ¿El 100%? ¿Un 50%? ¿Un 20%? Mire que Cristo recrimina a estos fariseos que descuidaron las cuestiones de mayor peso, la justicia, la misericordia y la fe. Cuando Jesús habla en términos de asuntos más importantes y menos importantes, no dice que aquellos son opcionales.
porque dice esto era necesario sin dejar de hacer aquello. Pero el punto, mis hermanos, es que tan pecadores como vemos a los fariseos, al menos ellos diezmaban. Los fariseos quizás superan el 96% de nosotros en justicia sobre ese punto del diezmo. Entonces, mis hermanos, el punto esencial aquí es que debemos ir más allá de lo que hacemos, porque no solo lo que hacemos con nuestras manos, es el corazón que hay detrás de esto. Por eso le dice Cristo a estos fariseos: han descuidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. El siguiente punto es el escrutinio de la palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. Vamos a ver qué dice. Juan 5, 39. Dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad. Ya vimos que los fariseos tenían un gran compromiso con las Escrituras. Quizás un compromiso superficial, pero tenían un gran compromiso. Anteriormente les he mencionado, un fariseo desde la edad de 12 años ya se sabía al menos todo el Pentateuco de memoria. Pero una de las cosas que Cristo les recrimina es: ¿acaso no habéis leído? Nosotros como seres humanos no nos gusta que nos corrijan, sobre todo en aquello que somos buenos. Imagínese usted un abogado que yo contrato para que me lleve un caso o me ayude a hacer cualquier otra cosa, y este abogado, yo empiezo a decirle cómo hacer su trabajo. ¿Cómo cree que se sentiría el abogado? Se sentiría molesto, porque nadie acepta que le digan cómo hacer su trabajo, sobre todo si él es el experto en su área y yo no soy experto. Imagínense, los fariseos eran personas muy estudiosas, pero en muchas ocasiones Cristo les dice: erráis, dice, ignorando las Escrituras. Recuerda cuando Cristo va en un día de reposo con sus discípulos y sintieron hambre y empiezan a cortar de los cultivos en donde ellos iban, y los fariseos les dicen: no es lícito hacer esto el día sábado. ¿Cómo comienza Cristo? Diciéndole: ¿acaso no habéis leído? Qué golpe el que pudo haber sentido un fariseo, que Cristo les dice: ignorantes. ¿Acaso no han leído lo que hizo David cuando él y los que él estaban, dice, entraron y comieron del pan de la proposición, del cual no les era permitido comer? El punto, hermanos, es que los fariseos no entendían la esencia del evangelio, pero al menos escudriñaban las Escrituras. Preguntémonos, ¿nosotros escudriñamos las Escrituras como los fariseos lo hacían? Usted me puede decir: sí, hermano, pero ellos lo hacían por los motivos incorrectos. Sí, pero nosotros, ¿qué razones tenemos para no leer la Biblia diariamente? Pensemos en esto. ¿Escudriñamos nosotros las Escrituras como las escudriñaban los fariseos? Bueno, ellos lo hacían por el motivo incorrecto, pero nosotros ni siquiera por el motivo correcto muchas veces, hermanos, escudriñamos las Escrituras. Es como si en ese punto ellos también fueran más justos que nosotros. Luego en Lucas capítulo 5, versículo 33. Dice la palabra de Dios: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Está hablando del ayuno y la oración. Los fariseos, ¿usted cree, hermano, que los fariseos ayunaban? Claro que sí. De hecho, Cristo da una parábola de un hombre fariseo y un publicano, y recuerda qué es lo que decía el publicano cuando estaba orando. Decía: el fariseo decía: yo no soy como este publicano, dice. Yo ayuno 2 veces a la semana, dice. Doy diezmos de todo.
el ayuno y la oración. Estos hombres fariseos eran muy disciplinados en el ayuno y en la oración. Claro, nosotros podemos pensar muchas veces en la hipocresía de los fariseos, criticar que hacían las obras para ser vistos por los hombres. Recuerda cuando Cristo dice, cuando vosotros oréis, no seáis como los hipócritas, dice, que se paran en las esquinas a hablar para mostrar a todos que están orando. O dice, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas, dice, que demudan sus rostros para mostrar a los demás que están ayunando. Quizás los fariseos lo hacían con hipocresía. La pregunta es, aún y con toda hipocresía, ¿cree usted que los fariseos ayunaban y oraban más de lo que nosotros hacemos? Hermanos, esta disciplina entre los fariseos, imagínense, estos hombres buscaban cumplir la ley a cabalidad, diezmaban, bueno, a tal punto que diezmaban hasta lo más pequeño, diezmaban, ayunaban, hacían largas oraciones, dice, los fariseos, dice Cristo, les condena en una ocasión que dice que ensanchan sus filacterias, dice Cristo. Las filacterias eran unas correas de cuero que los fariseos tenían y se las enrollaban alrededor del brazo y lo llevaban al brazo, y la correa de cuero llegaba hasta aquí, una cajita en la cabeza en donde estaba todo el Pentateuco, y aquí en la correa del cuero estaba la ley. Y para mostrarse más justos a las demás personas, las ensanchaban y se mostraban y oraban en medio de las plazas. Pero Jesús dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos. Cuando nosotros vemos, hermano, cuando nosotros comparamos la vida de estos hombres y luego Cristo nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de ellos para entrar al reino de los cielos, pensaríamos, pues estamos en grandes problemas, porque no oramos como ellos, no ayunamos como ellos, no diezmamos como ellos. Hermanos, un creyente verdadero hace estas cosas. Un creyente verdadero diezma, escudriña las Escrituras, ora, ayuna. Pero una persona también puede hacer esto como lo hacían los fariseos. Pero si no lo hacían como es debido, no era considerado como justo. Por eso Cristo les llamó hipócritas. Por eso Cristo les llamó sepulcros blanqueados. Porque Cristo exige un fruto real de justicia en nuestro corazón. Mis hermanos, el requisito absoluto para que usted y yo podamos entrar en el reino de Dios es que la justicia de Cristo nos sea imputada por fe a nosotros. Porque la justificación solo por fe significa que la justificación es solo por Cristo. Hermanos, Cristo es nuestra justicia. Cristo es su justicia. Si usted deposita su fe en Cristo, si usted deposita su fe genuina y sincera en Cristo, Él pone su justicia sobre usted. Y entonces, mis hermanos, entonces podemos tener una justicia que sobrepasa cualquiera que los fariseos hubieran soñado. ¿Sabe por qué? Porque en el contexto que dice esto Cristo, toca mucho el corazón del pueblo. Porque el pueblo, nosotros podemos estudiar todo lo que queramos de los fariseos, pero el pueblo vivía en ese momento de los fariseos y ellos entendían quiénes realmente eran. De hecho, no les conocían por fariseos. ¿Sabe cómo le decía el pueblo a esta gente? Les decía rabí, que eran maestros, porque eran maestros de la ley. Y para esta gente, cuando les dice, a menos que la justicia de ustedes sea mayor que la de los fariseos, seguramente esta gente debió haberse sentido decepcionada de la vida. Entonces, ¿quién va a entrar en el reino de los cielos? Bueno, porque no es a través de nuestros méritos. Es a través de los méritos de Cristo. Es a través de la sangre de Cristo. Porque Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Tomó nuestro lugar bajo la ley. Obedeció cada jota y cada tilde de la ley. No para su propio beneficio.
¿Usted cree que Cristo obedeció cada jota y cada tilde de la ley para el beneficio de Él? No lo hizo para su propio beneficio. Cristo no vino para su propia redención, no vino para su propia entrada al cielo, porque Él ya es Dios. Él viene del cielo. Él no vivió una vida perfecta para salvarse a sí mismo. Lo hizo por usted, hermano. Lo hizo por nosotros. Y la prioridad del creyente hoy en día es la búsqueda de ese caminar con Cristo, de imitar a Cristo, de buscar ese carácter de Dios mismo, de imitarle a Él, de obedecerle a los mandatos divinos. Hermanos, de hacer lo que Él nos pide. Muchas veces actuamos como fariseos cuando sustituimos las prioridades de Cristo por tradiciones de hombres. Hermanos, y lo digo porque yo mismo he caído en esto. Muchas veces nosotros pensamos que por lo que hacemos y por lo que somos ya tenemos méritos de justicia delante de Dios. Yo les he comentado, quizás en alguna ocasión, yo nací en un hogar cristiano. Yo a veces bromeo con los hermanos y yo les digo que yo ya venía con Proverbios 22:6 integrado desde pequeño. Instruye al niño en tu camino y aun cuando fue viejo no se apartará de él. Me sabía todos los libros, bueno, no de memoria el libro, ¿verdad? Pero sí todo el orden de los 66 libros de la Biblia. Sabía mucho de la Biblia y yo pensaba que por lo que yo sabía ya tenía muchos puntos delante de Dios. Yo pensaba que por ir todos los días a la iglesia, por ir bien vestido, por ponerme corbata para ir a la iglesia, por servir a la iglesia, yo pensaba que por eso ya tenía muchos puntos delante de Dios. Yo pensaba que por encontrar muy rápido todas las citas bíblicas, por ser el primero que las encontrara, ya tenía más puntos delante de Dios. Yo pensaba que por salir a evangelizar y por dar tratados, ya tenía más puntos delante de Dios. Pero sabe, hermano, no sabía que lo que yo era un fariseo, confiando en mis propios méritos, confiando en lo que yo hacía, cuando Jesús exige un fruto real de justicia. Mateo 6:33, un pasaje muy conocido, pero que no siempre captamos la totalidad del versículo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, muchas veces nos quedamos hasta ahí, hasta el reino de Dios. Pero dice la Biblia, el reino de Dios y su justicia. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Muchas veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿qué esperas tú de mí? ¿Qué quieres tú de mí? ¿En dónde quieras que yo te sirva? ¿Qué es lo que tú quieras que yo haga? Bueno, hay un punto esencial que Dios espera de nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:3 vamos a encontrar esto. Primera de Tesalonicenses 4:3. Escuche, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego ahí da todo el resto de detalles. Pero mire cuál es la voluntad de Dios para el creyente. Nuestra santificación. Entonces, mis hermanos, antes de pensar, Señor, ¿qué quieres tú de mí? ¿En qué quieres que yo te sirva? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿A dónde iré? Como decía Dios, y luego Isaías decía, yo iré por ti. Pensemos en lo que Dios espera de nosotros es santificación, es rectitud de nuestro corazón. Obviamente, hermanos, esto es progresivo porque seguimos creciendo en justicia. Pero sabe que la fe que salva es imposible llevar sin fruto. No hay creyentes sin fruto, esto lo hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque una vez que venimos a Cristo empezamos a crecer.
Quizás no sea un fruto maduro, pero un fruto que comienza a desarrollarse en el mismo momento de nuestra salvación. Mis hermanos, la santificación no se inicia 5 años después de venir a Cristo. La santificación no se inicia 3 años o 2 meses después de venir a Cristo. La santificación comienza en el mismo instante en el que vengo a Cristo y digo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Obviamente no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, pero desde ese momento una semilla empieza a germinar en nuestro corazón y Dios empieza a trabajar y Dios empieza a trabajar y a trabajar y esa semilla empieza a crecer y empieza a dar fruto en nuestro corazón y empezamos a mostrar obras de justicia. Mis hermanos, empezamos a conocer qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios pide: justicia, misericordia y fe. Así que la mejor manera para hacer esto, mis hermanos, es venir delante de Dios y dejar que Dios trabaje en nuestro corazón, porque es a través de Él que vamos a alcanzar la santificación. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada para alcanzar nuestra santificación, solo es por medio de Cristo. Decía un predicador, a menos que nosotros veamos el pecado como amargo, hasta ese momento vamos a ver a Cristo como dulce. Pero ¿sabe qué? Hasta que nosotros veamos a Cristo como dulce, entonces vamos a detestar el pecado. Porque ¿en qué momento vamos a empezar a odiar el pecado? Si nosotros amamos el pecado de nuestro corazón, nosotros nos deleitamos en pecar, nosotros nos deleitamos en la inmoralidad, nosotros nos deleitamos en lo que hacemos, porque así es nuestro corazón de pecaminoso. Pero cuando venimos a Cristo, Cristo empieza a trabajar en nuestro corazón. Cuando evangelizamos, un factor común de las personas es: voy a dejar mi vicio, voy a dejar mi pecado, voy a dejar lo que hago y entonces voy a ir a la iglesia. Es que eso nunca va a pasar, porque somos esclavos del pecado. Vengamos a Cristo como estamos, así llenos de pecado. ¿No dijo Cristo, no vine por los sanos, sino por los enfermos? Bueno, así, con esa enfermedad de nuestro corazón, con ese corazón lleno de pecado, con esa vida de vicios, con esa mente sucia, con ese corazón oscuro, vengamos a Dios y digamos: Señor, transforma mi vida, porque es por tus méritos, es por tu justicia, es por lo que tú hiciste, no por lo que yo soy. Es por lo que tú hiciste en la cruz que yo puedo ser santo delante de ti. Mi Dios eterno, le doy gracias, Padre Santo, por su palabra. Mi Señor, gracias porque continuamente usted está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Padre Santo, soy un hombre imperfecto, Señor, soy un hombre de pecado, soy un hombre, Señor, que continuamente se aleja de su presencia. Perdón, mi Padre. Señor, yo sé que por su justicia es que yo he alcanzado la salvación, mi Dios. Quiero que usted haga la obra en mi corazón. Quiero que usted santifique mi vida, Señor, cada día, Padre. Señor, continuamente fallo delante de usted. Mi Dios, continuamente estoy cayendo, Señor, y a veces en la misma piedra sigo cayendo. Perdón, Padre. Quiero venir delante de usted, Señor, y quiero ejercer, Padre, quiero ejercer obras de justicia delante de usted, Señor. Quiero aferrarme a su palabra, porque solo a través de su palabra usted va a limpiar mi corazón, Señor. A través de estar en cercanía con usted, Padre, a través de tener una comunión muy cercana, muy estrecha, una intimidad cercana con usted. Eso es lo que yo quiero en mi vida, Señor. Una intimidad cercana con usted. No quiero seguir en el mundo, Padre. Como dice el himno, la vida vieja ya la he dejado. No quiero volver atrás. No quiero volver a esa vida perdida, llena de suciedad. Me avergüenza esa vida, Señor. Me avergüenza mi pecado. Trabaja en mi vida, Señor. Trabaja en mi mente. Trabaja en mi corazón, Padre eterno.
Todo esto se lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.